ya juntos nuevamente y sin duda deseando que Dios nos hable hoy, en este día. Después de haber vivido un fin de semana hermoso, muy lindo, donde pudimos apreciar y ver que Dios es Padre y Padre nuestro, que fue la enseñanza dada por el Señor Jesús, que cada vez que vayamos a la presencia de Dios, acudamos de la siguiente manera: Padre nuestro. Y eso nos hace a todos hijos de un mismo Padre, y también nos hace a que todos los que ya tenemos a nuestro papá, ya que ha partido, poder identificarnos y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Jamás huérfanos. Dios es nuestro Padre. Así se presenta, y por esa razón vivimos un día precioso. Y yo agradezco al Señor por tantos saludos que ustedes nos enviaron, a todos los papás y como pastores también. Muchas gracias. Quiero compartir, basado en la vivencia de un hijo espiritual, de un gran hombre de Dios, de esos grandes padres, como lo fue para Josué la partida de el líder padre en la fe como Moisés. Y justamente quiero que busquemos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3, que dice allí. Tú busca Josué, capítulo 1, versículo 3. Yo, dice Dios, os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo os he entregado. Todo lugar. Así es como Dios se refiere a todo un pueblo al que Él ha apadrinado para sí en forma muy exclusiva. Sin duda, Josué está impactado cuando su gran líder partió y les dejó, y no pudieron hallar su cuerpo, y llenos de esperanza, porque durmió en los brazos de papá, del Padre eterno. ¡Qué riqueza, amados hermanos, que Dios no varía en su palabra, que Él llevará adelante
aunque nosotros estemos ya ausentes, lo que Él se ha propuesto hacer de ti, de tu familia, de tu nación, de nuestra tierra. Dios no varía. Hay un Chile, un país en el cual fue entregado a nuestros padres en la fe, y de eso tenemos que tener certeza y convicción que Dios no varía ni un centímetro, que será como Él se ha propuesto. Y es nuestra esperanza viva que Chile será para Cristo. En eso encuentro riqueza. Descubramos juntos de que es el Señor, no el hombre, sino Dios que nos revela, que no es lo que Él ha revelado un asunto de hombre, es poseer la totalidad de sus promesas, amados. Es todo lo que Él ha prometido antes de poner nuestro pie. Descansemos confiados que el Señor es quien está con nosotros. Nuestro Dios es el que desea que tú y yo poseamos victoria, bendición que Él nos ha dado al llamarnos. Tengamos la absoluta confianza en su bendita palabra, que no variará, y que ni la carne ni el diablo va a alejarnos del la verdadera vocación a la que hemos sido invitados. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es con su bendito Espíritu Santo que seremos vencedores. Que el Señor es quien está de nuestra parte. Aleluya. Y la cumbre, la cima más elevada del éxito, descansará, amado. La victoria se adquirirá solo y mediante esta promesa, sí, con sudor y lágrimas. Yo os he dado todo, lugar que pisare vuestros pies. Solamente los invito, dice Dios, a que te esfuerces y seas muy valiente, que las bendiciones se encuentran a nuestra disposición. Sí, si trabajamos en fe, aleluya, si nos esforzamos, solamente adquiriremos y ganaremos con su gracia y con osadía lo que nos pertenece, ya que en el reino de Dios nunca ha sido fácil el logro de esas cosas. Sin duda tenemos que esforzarnos, trabajar duro, sudor y lágrimas, pero con la convicción
que será Dios siempre el que nos dará la fuerza para conquistar las alturas más altas, así como los aguiluchos, quienes son lanzados por el Padre, la Madre, al vacío, hasta que pierdan el miedo y se atrevan a volar. Lo hacen una y otra vez, los lanzan al vacío y después los recogen. Así aprenderán a usar sus propias alas y volar y volar. Una vez que les entrega esa capacidad, deben ocupar los lugares más altos de la montaña. Dios de esa manera nos ha dado a todos los creyentes las alas para volar, ¿sí? Así que rechaza el miedo, no aceptes el miedo, echa fuera todo temor. La historia se encuentra llena en sus páginas de heroísmo, de hombres, de mujeres, de sangre y sacrificada. Sí, y de sus mártires está llena la historia cristiana, la historia de la iglesia y la historia de toda una nación. El más valioso de ellos ha sido el legado que nos ha entregado por excelencia nuestro Cristo, que para salvarnos, para redimirnos, Él entregó su sangre preciosa, vertida en la cruz, en aquel madero, allí donde dio su vida para rescatarte, para redimirnos y hacer de nosotros hombres y mujeres de bien. Así también conocemos en la historia que los cristianos eran llevados a los circos de Roma, sí, para que ellos negaran su fe en las cárceles, en mazmorras, pero ellos se esforzaron. Hubo que entregar mucha sangre derramada de nuestros mártires, pero hasta hoy el cristianismo continúa en lo más alto. Recordemos como enseñanza que las almas grandes sí pasan por medio de grandes aflicciones. Ved a los apóstoles, ved a los sembradores en esperanza, ved a los trabajadores, los que levantan una familia, un hogar. Porque las grandes verdades, amados, cuestan mucho, tienen un alto precio, porque traen consigo consecuencias para alcanzarla, porque ponen en evidencia lo que significa
las mentiras que este mundo quiere entregar y las verdades simples y comunes no trascienden, son solo nimiedades, lo que llamo muchas veces en forma campesina el queso y la laucha. No significa porque no ha habido esfuerzo, no ha habido trabajo en ello. Las grandes verdades se conquistan, cuestan mucho, porque se obtienen no por casualidad ni por medio de nuestro sueño dorado, sino que han de ser buscadas, investigadas, arriesgando con ello la vida misma. Así la historia de los mineros, de los que buscan el oro, sí han tenido que derramar lágrimas, sudor. Se libra una gran batalla cuando se quiere conquistar, y eso es lo que está diciéndole Dios a Josué. Vuestro Señor Moisés ha sido ya llevado a la gloria. Tú tendrás que poseer lo que te he dado. Tu lucha comienza. Sí, furiosamente tendrás que enfrentarte contra el viento y marea, donde solo Dios hará sostenible tu vida y mi vida, permitiendo que brote la semilla de la verdad oculta, trayendo consigo mediante el mensaje evangélico la libertad del alma. Esta verdad brotará como la cosecha de un campo bien trabajado, cultivado a pleno sol, por horas difíciles de aflicción y de temor. Sí, la incertidumbre, el quebrantamiento, pero allí se revelará nuestra humanidad y la debilidad y la fragilidad nuestra y lo vulnerable de nosotros. Pero allí también nos habla Dios de la dependencia de Él. Solo con su fuerza superaremos los miedos, el temor. Por eso es necesario que te esfuerces y que seas muy valiente. Entonces comprenderemos las profundidades de estas hermosas palabras de Dios dicha a Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuenta conmigo, estaré contigo. Y eso te dice en esta hora, cuenta con la ayuda y la bendición y la fortaleza de Dios en tu vida.
te ha costado, ha sido estresante, ha sido difícil este tiempo de incertidumbre, de enfermedades y aún de muerte. Pero tú y yo sabemos por vivencia y por experiencia que nuestras lágrimas no han sido en vano. No has derramado lágrimas en vano, sino que ha sido tus lágrimas el regadío necesario para tu crecimiento, para nuestro crecimiento como cristianos verdaderos, como hombres de Dios que se la jugaron, que dieron todo por la causa del Señor. Así que nuestras capacidades humanas que no desconocemos, por Dios serán aumentadas para llegar a conocerle mucho más. Allí, junto a Dios, con Él, ejercitaremos nuestra fe auténtica, no prestada, no de otros, sino la fe auténtica. Aunque nos encontremos sitiados con muchas dificultades, porque no estamos exentos, pero le veremos a nuestro Dios cercano, empático, sí, dándose el tiempo para acompañarlo. Por eso envió a su Hijo, para asegurarnos que contamos con Emmanuel, que Él estará con nosotros. Así que, mi hermano, ¿cómo te llamas? Puede ser María, Carmen, sí, o Beatriz, o Sarita, o ¿quién más? Luis, sí, puede ser, pero Dios te exhorta, mi amado, mi amada, a mantenernos firmes en la conquista, porque es inminente la tierra de bendición que Dios nos ha otorgado. Nos pertenece. Así que a dar pasos de fe valientemente, porque Dios está con nosotros. Emmanuel, no temamos ni desmayemos. Nos exhorta Dios, avancemos con firmeza y paguemos el precio. Recordemos que lo barato cuesta caro, decía mi abuela, mi mamá también, y mi papá también, y yo también te digo, porque lo he experimentado. Lo barato cuesta caro y no sirve. Todo a 1000 en Cristo no funciona. En la conquista no lo dudes. Él te asegura que
todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, y recibirás toda visión y gracia. Es de este modo, gracias a Dios, que Él nos invita reiterativamente a que nos esforcemos y que seamos muy valientes. Estamos en la batalla. Aleluya. Y vamos a ganar. Sí, a triunfar. Porque Dios está con nosotros. Dios te bendiga grandemente. Amén y amén.